Video tutorial número 3, parte 2. Texto guía Stewart, Relin, Watson, precálculos, sexta edición. Análisis, ejemplo 7 de la página 28, ejemplo 10 de las páginas 29 y 30, ejemplo 11 de la página 30, ejemplo 12 de la página 30 y ejemplo 13 de la página 31. Análisis, ejemplo 7. Caso factorizar x cuadrado más bx más c por ensayo y error. Factorice el trinomio x cuadrado más 7x más 12. Recordemos que esta expresión está en forma de suma y que el proceso de factorizar es convertirla en forma de producto o de factores. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, en este caso, veamos el libro qué nos dice y qué ampliamos para poder entender mejor. Necesitamos hallar dos números enteros cuyo producto sea 12, es decir, este número, el que está solo, y cuya suma sea 7, es decir, el que acompaña al término x a la 1. Por ensayo-error, encontramos que los dos enteros son el 3 y el 4. Entonces, la factorización es x más 3 y x más 4, dado que 3 por 4, 12 y la suma da 7. Bien, ¿cómo podríamos hacer también esto de otra manera? Entonces usted lo primero que hace es, tiene el trinomio. En este caso recuerde que hay trinomios en donde el número que acompaña a x cuadrado es 1, este es este caso. Y hay otro caso cuando ese número no es 1, es un número diferente de 1. Ok, 7x más 12. Entonces aquí esta expresión no se encuentra factorizada. ¿Por qué? Porque no está en forma de productos ni factores. Entonces para este caso, ¿qué se suele hacer? Se abren los factores, se cierran. Entonces hay dos factores. ¿De qué manera usted va a llenar o de qué manera se llenan cada uno de esos factores? Entonces usted comienza sacándole al término cuadrático la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado da x. Valor absoluto, pero aquí vamos a tomar x y vamos a colocar una en un factor y otra en otro factor. El primer signo del primer factor corresponde exactamente al que está aquí. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Entonces aquí lo colocamos. Y el otro signo, el del segundo factor, corresponde a la operación de este por este. En este caso, más por más, usted ve que le da más. Y así lo va llenando. Y ahora sí seguimos la sugerencia del libro. Por ensayo-error empezamos a mirar números que multiplicados en 12 y sumados en 7. Ya sabemos que da 3 y 4. No importaría el orden porque ambos son positivos. Bien, ¿cómo sabe usted que le quedó bien esta factorización? Distribuye, hace propiedad distributiva multiplicando x por x cuadrado, 4x, 3x y 12. Suma términos semejantes y debe verificar que efectivamente le da el trinomio que tenía, sino que usted ahora lo está presentando como productos o como factores. Ejemplo 10. Análisis del ejemplo 10. Factorización de diferencias de cuadrados. Factorice lo siguiente. Entonces me dan una resta o una diferencia de dos cuadrados. Lo mismo acá. No importando que esto sean dos términos, esto es un binomio y todo está al cuadrado. Bien, usando la fórmula, dicen en la parte A de diferencia de cuadrados, entonces se va a usar la fórmula de diferencia de cuadrados con A igual, aquí está la fórmula, miren acá en el recuadro en rojo, A cuadrado menos B cuadrado es igual, entonces los dos factores, ¿cómo se construyen? Se coloca A en ambos lados, se coloca B y se alternan los signos. Entonces una forma como nos presenta el texto, el desarrollo de construir los factores es el siguiente. Entonces, en vez de escribir 4x al cuadrado, usted puede escribir todo en paréntesis como 2x al cuadrado. Y en vez de escribir 25, usted escribe 5 al cuadrado. Bien, aquí tiene la diferencia de dos cuadrados. Entonces, coja este término, 2x, y lo reparte un 2x aquí y un 2x acá. Ahora coja el 5 y reparte 5 aquí y 5 acá. Y alterne los signos, uno menos y uno más, o al revés. Lo importante es que los alterne. Bien, usamos la fórmula de diferencia nuevamente. El texto nos pone a reforzar
la diferencia de cuadrados. Entonces ahora identificamos en esta expresión que está aquí, este se reparte en el primer factor y en el segundo factor. Y el z que se elevó al cuadrado se reparte en el primer factor y en el segundo factor. Siguiente paso, coloque los signos, uno menos y uno más. O pudo haber escrito más y menos, lo importante es que los alterne. Análisis ejemplo 11, factorización de diferencia de sumas, factorización de diferencias y sumas de cubos. Entonces observen, aquí está la fórmula, a al cubo menos b al cubo es igual a menos b, factor de a cuadrado más ab más b al cubo. Esta es la fórmula para una diferencia de cubos y esta es la fórmula para una suma de cubos. Entonces en este caso tengo a al cubo más b al cubo es igual a más b, el binomio, que multiplica el factor que es un trinomio a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Tengamos en cuenta que en el caso de la diferencia, el primer factor lleva el mismo signo menos, en el caso de la suma lleva el mismo signo más. Cuando es menos, el trinomio lleva ambos positivos y cuando es más, el trinomio lleva uno negativo y uno positivo. Eso es importante tenerlo presente, dado que eso me ayuda a memorizar estas fórmulas. Bien, entonces me dice factorice cada polinomio. En este caso el polinomio es 27x al cubo menos 1. Y en este caso en la parte B, x a la 6 más 8. Use la fórmula de diferencia de cubos, entonces aquí usted identifica quién es A igual a 3x, y quién es B. Bien, pero entonces lo primero que está haciendo el libro es lo siguiente. En vez de escribir 27x al cubo, usted vuelve y reescribe todo esto como 3x al cubo. Entonces lo reescribe de esta forma. Y en vez de escribir el 1 así, lo escribe como 1 al cubo. Y ahora con eso empieza a llenar la fórmula. Entonces, ¿dónde está la fórmula? La fórmula dice A menos B. Y escribe el valor de A, que es 3x, y el valor de B. Ya tiene este factor construido. Y ahora para el siguiente factor, ¿qué hace? Toma el valor de A, que es 3x, y lo eleva al cuadrado. Toma el valor de A y lo multiplica por el valor de B. Aquí está siguiendo el paso a paso de la fórmula. Y toma el valor de B y lo eleva al cuadrado. Ahora ejecuta las respectivas potencias y ¿qué se obtiene? 3x menos 1 es el primer factor y 3x al cuadrado, esto me da 9x al cuadrado, más 3x más 1. Entonces aquí quedó factorizado esta diferencia de cubos. Usando la fórmula de suma de cubos, entonces ahora lo único que difiere aquí son los signos. El primero va más y aquí hay que alternar los signos. Entonces nuevamente, ¿cómo reescribe usted esto en forma de un cubo? Usted dice pues x a la 2 a la 3. Eso es x a la 6. ¿Y cómo reescribe el 8 en forma de un cubo? Usted dice 2 a la 3. Y aquí tiene la suma que acabó de construir aquí o de evidenciar que tiene una suma de cubos. Ahora, de acuerdo a esta fórmula, coloque A más B y ya tiene el primer factor. Y el siguiente factor es, bueno, aquí ya lo hicieron de una vez, lo podemos escribir. Aquí significa este x al cuadrado menos el primero por el segundo, x cuadrado por 2 más el segundo al cuadrado. Y ahora sí, este es un paso previo que usted debe escribir en el detalle de los ejercicios para obtener la explicación completa de lo que hace el texto. Acuérdense que la intencionalidad es crear esa habilidad de interpretación de los textos. El texto únicamente nos presenta una parte y uno debe desarrollar la habilidad de ir completando los elementos o los criterios o procedimientos que hacen falta. Bien, aquí me queda x a la 2, eso me da x a la 4 que está aquí. Y este me da, le cambian el orden poniendo x cuadrado y 2 a la 2 es igual a 4. Entonces eso es en lo que respecta a la factorización de diferencias y sumas de cubos. Análisis ejemplo 12. Reconocer cuadrados perfectos. Factorice cada trinomio. Entonces aquí el libro presenta un ítem A, un trinomio y este otro trinomio. Y recordemos los casos de cuadrados perfectos
Cuando tengo a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado es igual a más b todo al cuadrado. O cuando tengo el caso a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado es igual a menos b todo al cuadrado. En este caso yo debo identificar si esto es un cuadrado perfecto, es decir, si corresponde a esta forma. Y en este caso debo verificar si esto es un cuadrado perfecto, es decir, si es exactamente esta forma. Para eso entonces procedemos como dice aquí el libro. ¿Quién viene siendo A? A viene siendo X. Entonces A es X. ¿Quién viene siendo B? ¿Quién fue aquí? ¿Quién fue el que se elevó al cuadrado? La X. Aquí ¿quién fue el que se elevó al cuadrado? El 3. Y en la mitad, ¿qué debe aparecer? 2AB. Es decir, 2 por X por 3, es decir, 6X. Quiere decir que efectivamente esto es un cuadrado perfecto. Al ser un cuadrado perfecto, lo único que se hace es se abre paréntesis, se cierra paréntesis, se coloca el cuadrado y se pone el término A más B. Entonces X más 3. Este es el cuadrado perfecto. Para el otro ejercicio, para la parte B, se identifica, entonces vamos a ver si corresponde a este. Se identifica entonces quién fue el que se elevó aquí al cuadrado. Entonces esto es 2x al cuadrado. Y aquí quién fue el que se elevó al cuadrado. Esto es y al cuadrado. Entonces aquí va a quedar, vamos a ver si va a quedar 2x y y multiplicado por 2. Entonces me queda 2 por 2x por y. Me queda 4xy. Y si vamos a mirar, 4xy corresponde al término de la mitad. Es decir, que si estamos hablando también de un cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Usted abre paréntesis, ustedes abren paréntesis, cierran paréntesis, ponen el cuadrado y aquí van a poner el término que se le va al cuadrado, en el caso aquí que identifican con A, 2x, y aquí el que identifican con la parte de B. Análisis, ejemplo 13, factorizar por completo una expresión. Factorice por completo una expresión a que hacen referencia, que muchas veces se va aplicando la factorización, pero uno debe observar porque es posible que se pueda reaplicar más casos de factorización en un mismo ejercicio, dos, tres casos o el mismo caso varias veces. Veamos cómo nos ilustra el texto y cómo nos los explica el texto esa idea de factorizar por completo una expresión. Entonces dice, bueno, para la parte A, lo primero que hace es, observemos, tenemos 2x al cuadrado y tenemos 8x al cuadrado. Identifican un factor común. Entonces el primer caso que van a emplear acá es factor común y aquí lo explican. Factor común es 2x. ¿Qué viene quedando al colocar aquí el factor común 2x cuadrado? En esta primera parte, al quitar esto, me queda una x al cuadrado. Y en esta parte me queda el x cuadrado sale, me queda 2 por 4, 8. Bien, hasta aquí uno podría decir ya factoricé, aquí ya están factores. Pero si uno observa con mucho cuidado, minuciosamente, se da cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. Y nuevamente esto estaría x a la 2, esto sería el cuadrado escrito así, y 2 a la 2 sería el otro cuadrado. Entonces abra sus paréntesis, abra paréntesis, cierre paréntesis, abra paréntesis, cierre paréntesis, y entonces el que se le va al cuadrado fue x, coloqué una x aquí, coloqué una x aquí, y el otro que se le va al cuadrado fue 2, coloqué el 2 aquí, y coloqué el 2 aquí. Y ahora alterne signos, uno menos y uno más. Entonces, esto se factoriza como una diferencia de cuadrados. Entonces, la reflexión es, se aplicó el factor común y una diferencia de cuadrados. Si ya miramos este ya no se puede seguir factorizando en los, digamos que en los enteros. Ya de pronto ya no podríamos seguir factorizándolo. Ahí ya quedaría la expresión factorizada de manera completa. B. En la parte B, lo mismo. Veamos qué casos de factorización. Entonces, lo primero que identifican aquí es un factor común. Dicen que el factor es xy a la 2. Veamos, el x se repite. Si el x se repite, toman la x. La y cuadrado, y a la 6 se repite, toman y a la 2. Y el factor sería xy cuadrado. Ponen paréntesis y mira qué le quedó. Una vez saque el factor común, qué le queda en cada uno de esos términos.
En el primero, al sacar y cuadrado, salió todo y cuadrado. Al sacar una x, queda x a la 4 porque estaba x a la 5. Menos en el otro término, sacó x, no queda ninguna x, y a la 6, sacó una y a la 2, le queda y a la 4. Bien, factor común. Y en este segundo caso, nuevamente, si usted mira esto, es una diferencia de cuadrados. Entonces esto queda x a la 2, y el otro es y al cuadrado. Entonces usted abre sus paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, y este x cuadrado lo reparte uno para el primero, uno para el segundo, y el y cuadrado lo reparte uno para el primero, uno para el segundo, y alterna los signos, uno más, uno menos. Bien, aquí ya uno dice, bueno, ya ahí quedó, pero si vuelvo y observo, me doy cuenta que esto es nuevamente una diferencia de cuadrados. Quiere decir que aquí este lo puedo escribir así, aquí se ve claramente, y el otro, usted lo ve que es y al cuadrado. Entonces abre sus paréntesis para construir los factores, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, y esta x la distribuye, la coloca una aquí, y el otro término que se le va al cuadrado, coloque un y aquí, y alterna signo más por menos. Entonces en este ejercicio, para llegar a una completa factorización, se requirió primero aplicar el factor común, segundo una diferencia de cuadrados y nuevamente una diferencia de cuadrados. Bien, nuevamente la referencia bibliográfica en esta parte sigue siendo el mismo libro, el de Stewart, el precálculo, matemáticas para el cálculo, y el tablero que se usó fue el OpenBoard.